Bien. Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes ya. A mediodía ya en Chile y comenzamos nuestra clase de filosofía. Clase de filosofía. Hola, 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 hola. Buenas tardes, Valentina. Gracias por saludar. Bien, chiquillos, comenzamos entonces con este nuevo trimestre y esta nueva unidad, ¿ya? Sin antes revisar, por supuesto, algunas cositas previas de la evaluación número dos, ¿ya? Recordemos que la semana pasada estuvimos entonces con periodos evaluativos, ¿ya? Yo no sé cómo encontraron la prueba, si es que estaba muy difícil, algunos se dieron cuenta de que estaba haciendo alusión también a otros libros, que yo espero que ustedes hayan leído, ¿ya? O que estén leyendo también cómo es El Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Había muchas cosas de esas en la prueba, nada que ver, por supuesto que eran distractores, ¿ya? Voy entonces a revisar algunas cosas puntuales de las mayores dificultades de esta prueba y después vamos a comenzar inmediatamente con los contenidos de la nueva unidad, ¿ya? Yo les voy a pedir, chiquillos, encarecidamente, que comencemos a usar nuestros cuadernos, comencemos a usar nuestros lápices, comencemos a apuntar. ¿Por qué? Porque también hay que reflexionar sobre este periodo evaluativo y cómo son estos periodos evaluativos. ¿Ya? Les comentaba a los chiquillos del curso anterior que las pruebas no son muy difíciles, de hecho siempre nosotros estamos tomando, ya estamos también anotando los conceptos, estamos también de algún modo adelantando toda la prueba, ¿ya? Y en el caso de este curso en particular, que es filosofía, que tenemos muy pocas horas, hay que aprovecharlas muy bien, muy bien, muy bien. Hacer la distinción, hacer las relaciones, por ejemplo, si es que citamos a un autor, cuál es su propuesta, cuáles son las definiciones de este concepto o de este otro, ¿ya? Para que nos vaya bien en estos periodos evaluativos, ¿ya? Yo les quería adelantar que como en filosofía tenemos muy poco tiempo, ya nos vamos a tener que acotar solamente a las evaluaciones que sean en el Classroom, ¿ya? Y a las evaluaciones del Recollect. Así que hay que poner mucha atención a todo lo que hagamos en estas clases, ¿ya? Para que sea más efectivo y no se les junte tampoco con otras asignaturas, ¿ya? Y recuerden que filosofía no es un electivo, filosofía es una asignatura que si ustedes tienen reprobada, van a reprobar su curso. Así que a ponerse seriedad también con estos contenidos. Bien, voy a salir aquí de la sala de espera y nos vamos uy, por eso había puesto pausa. Ahí está. Ya después me bajan el video por derechos de autor de esa parte, ¿no? Bien, bien. Implementación entonces de contenidos. Vamos a bajar acá, esperemos que cargue la pantalla. Bien, chiquillos, yo voy a mostrarles un poco la prueba, les voy a mostrar también los resultados, pero yo quiero que consideren esto, que dice acá, ojo, los resultados serán liberados una vez que se apliquen los porcentajes, dice acá, para los alumnos con evaluación diferenciada, ¿ya? Les voy a hacer la misma pregunta. Yo no sé si alguno de ustedes que están conectados tiene evaluación diferenciada. ¿Alguno de ustedes sabe eso? ¿Chiquillos? Denise, Joaquín, Jamín, Anaís, Moisés. ¿Alguno de ustedes tendrá evaluación diferenciada? ¿Ya? Bueno, yo espero que no. Vamos a seguir más abajo, más abajo. Entonces, yo lo que tengo acá preparado es la misma prueba. Capaz que me quede un poquito pegado porque tengo que visualizar entonces otras pantallas y enseguida. Vamos a pausar aquí la grabación. Voy a tratar de ordenar entonces las pantallas. Ordenar las pantallas acá. Acá voy a minimizarme un poco para verme. Ya voy, chiquillo, que estoy entonces organizando las pantallas. Ay, ¿qué pasó con esto? Ya, vamos a poner nueva función. A lo mejor se les ve más pequeño, pero ya voy a compartir todo. Ahí está. Ya. Voy a sacar esto acá.
Bien, bien. A un costado, acá está, a un costado tenemos entonces la prueba con las claves, por supuesto. Y al otro lado tenemos donde más nos equivocamos, donde más nos equivocamos. Hay que tener, disculpe, ahora sí, he estornudado. Hay que tener en cuenta en qué nos equivocamos y en qué podemos mejorar para la próxima prueba, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte, en la columna que ustedes ven, hacia un costado, está entonces el aula virtual y al otro lado está la misma prueba. Voy a tratar de aumentar acá. No sé si puedo aumentar. Se ve pequeño. Ya. Bueno, bueno. Una de las preguntas donde más se equivocaron, chiquillos, fue la 2. Dice, ¿por qué es importante el discernimiento en la ética? Nosotros vimos harto esta palabra discernimiento que tenía que ver con la razón y tenía que ver también con el dilucidar las decisiones. ¿Ya? Veamos la causa posible. Dice la pregunta 2, la habilidad a desarrollar fue argumentar sobre el concepto de discernimiento ético. En ese sentido, los estudiantes debían determinar el argumento verdadero de los falsos por medio de la identificación de la información explícita. ¿Ya? Aquí, por supuesto, había mucha información y había que discriminar cuál era la verdadera. ¿Ya? Chiquillos, una recomendación en esta parte, cuando ustedes tengan un concepto, anoten el concepto en su cuaderno, Este concepto del discernimiento se los voy a volver a preguntar, ¿ya? Se los voy a poder ver a preguntar, así que anótenlo por ahí, anótenlo, poned atención entonces a este concepto, el discernimiento. ¿Qué es lo que es el discernimiento? Vamos a ver qué nos dice la alternativa correcta. Dice, el discernimiento es una condición compartida con todos los seres humanos. A través de ella, a través de ella, toda decisión humana es racional y por tanto se puede atribuir responsabilidad. ¿Ya? Eso es entonces el discernimiento. ¿Ya? Cuando hay, por ejemplo, en causas, ¿ya? Donde se inhabilita, por ejemplo, el discernimiento, ¿ya? Esas causas muchas veces quedan archivadas o no son cumplidas sentencias, por ejemplo. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado esto de que los menores de edad no pueden entrar a las cárceles, por ejemplo, ¿ya? Bajo los 14 años. No sé si han escuchado eso ustedes, ¿ya? Ahí está, en cuanto a la edad y en cuanto a la infancia, está el debate sobre si los niños, si los infantes, tienen o no discernimiento de saber qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo malo. Si tienen, por ejemplo, algún principio ético detrás, ¿ya? Ese es un gran debate y ese es un gran dilema también, que son parte de las cosas nuevas que vamos a estar viendo. ¿Bien? Vamos a la pregunta 6, que fue otra de las preguntas que causó más revuelo. Dice, ¿qué es un acto moral positivo? ¿Ya? Y acá, chiquillos, yo me doy cuenta cuando no estudian. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Aquí habían muchas cosas que eran distractores de, como comillas, el sentido común. En filosofía nunca hay sentido común, chiquillos. Nunca, nunca, nunca. Todo es cuestionado, ¿ya? Sobre todo cuando yo les pongo cosas, por ejemplo, entre comillas, es porque son alusiones a sentido común. Y eso nunca es verdadero en filosofía, ¿ya? Veamos cuál entonces es la justificación. Dice, la pregunta 6 se refiere al acto moral positivo. Para alcanzar la alternativa correcta, los estudiantes deben evaluar la información contenida en cada alternativa. La causa posible del error fue la respuesta ambigua, dado que los estudiantes relacionaron acto positivo con la palabra felicidad. Sin embargo, para acertar a la respuesta, debían leer, evaluar en base al ejemplo visto en clases sobre este concepto. ¿Ya? ¿Cuál fue el ejemplo visto en clase? Los actos heroicos. ¿Ya? Esto fue lo visto. Y la mayoría de ustedes contestó esto. ¿Ya? Dice, un acto moral positivo es un acto que puede ser captado por todos los ciudadanos. Este tipo de acto permite ser, comillas, positivo. Fíjense, ¿por qué les pongo comillas? Porque no es verdadero. De todos los ciudadanos. Cuando se presenta, las personas son más felices. ¿Ya? No sé, no sé. Esto de la felicidad y sobre el acto puede ser leído desde muchas perspectivas. ¿Ya? Por ejemplo, un acto moral positivo puede ser un sacrificio con el otro, frente al otro.
Dame que pegado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ahí sí, ahí sí. Esto es como muy sensible, lo muevo y se cierra. ¿Ya? Como les comentaba, un acto moral positivo puede ser un sacrificio, pero para otra persona sacrificarse puede ser algo totalmente negativo o que cause infelicidad. ¿Ya? Un acto positivo es algo que la misma sociedad en su conjunto va a considerar como un acto bueno, pero muchas veces esto no sé si traiga felicidad o no. ¿Ya? Por eso, lo más importante acá era referirse al ejemplo en clases. ¿Ya? Vamos más abajo, pregunta 7. Dice, ¿por qué la valoración moral no es solo una cuestión subjetiva? Y otra vez, acá en la pregunta 7, se quedaron con lo que ustedes piensan de antes de hacer el curso. ¿Ya? Se supone que cuando uno hace un trabajo en filosofía, cuando uno está haciendo filosofía, tiene que cuestionar las mismas cosas que ya sabe de antes o que le fueron impuestas. ¿Ya? Y el hecho de que ustedes me digan, por ejemplo, ya que todas las cosas y que, nada, que todas las cosas son subjetivas, ¿ya? Que cada uno de ustedes vive en una cierta mónada sola en su cabeza, ¿ya? Sin tener ningún contacto con otro, ¿ya? Esas cosas son los que el mismo sistema les enseña, ¿ya? Esas son las cosas que nosotros tenemos que cuestionar cuando nosotros vamos a construir una sociedad y cuando estamos viendo ética sobre todo, ¿ya? Veamos cuál fue la respuesta, ¿ya? La mayoría de ustedes contestó esto: la valoración moral es solo subjetiva, ya que emitimos juicios de nuestro interés que no tienen relevancia en la realidad. ¿Cómo que no tienen relevancia? ¿Ya? Si ustedes eligen, por ejemplo, yo prefiero esto, prefiero quedarme en la cama, por ejemplo, y no poner atención o no participar en clase, ustedes están eligiendo objetivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren en el futuro? ¿Ya? Dice, este fenómeno actúa bajo el principio relativista de cada quien piensa lo que quiere, ¿ya? Si cada quien piensa lo que quiere, no hay sociedad, pues, chiquillo, ¿ya? Y la valoración moral, por supuesto que no es subjetiva, la valoración moral es objetiva, ¿ya? Crea situaciones, tiene consecuencias y por eso nosotros lo podemos evaluar como algo objetivo. Veamos la respuesta. Dice, la respuesta a la pregunta 7 está determinada por la cuestión subjetiva en la valoración moral. Debían los estudiantes argumentar sobre este asunto. La causa posible del error fue la no discriminación de la información explícita, además de no aplicar correctamente el concepto. ¿Ya? Veamos cuál era la alternativa correcta. Dice, la cuestión moral no es solo subjetiva, ya que en cada elección determinamos el valor de la cosa por medio del juicio. Vale decir, cuando juzgamos sobre alguna acción, valor, hecho o situación, le atribuimos subjetivamente un valor de bueno o malo. Esa era la respuesta correcta. Bien, vamos más abajo, más abajo. La 8. Dice, ¿es el acto moral exclusivo de los seres humanos o es compartido por los animales? ¿Ya? Aquí en la 8, yo les decía en clase, uno puede querer mucho mucho un animal, pero nuestros animales no tienen la capacidad racional, carecen de la racionalidad, no nos pueden dar noticias de su pensamiento, ¿ya? Y por tanto, tampoco sobre su discernimiento ético o sobre su discernimiento moral, ¿ya? Por más que ustedes lo quieran. Y otra vez, entonces, este prejuicio que traen ustedes desde los aprendizajes previos a esa filosofía, se hace presente. Entonces, ¿qué me dice eso? De que no están aprendiendo. Así que aprendan a cuestionarse un poco, chiquillos, si no, no se aprende filosofía. Veamos acá cuál es la respuesta. Dice, la pregunta 8 suponía el desarrollo de la habilidad de argumentar sobre la diferencia moral entre el ser humano y los animales. En este contexto, el error no fue la no identificación de información explícita, dado que la mayor parte de la información suministrada era falsa. Otras causas pueden ser A, vocabulario, función vegetativa; B, falta conceptual, identificar la facultad racional del ser humano en contraposición con los instintos animales. Aquí un cierto emocionalismo frente a lo animal determinó la respuesta es incorrecta. ¿Ya? Eso es, chiquillos, hay que saber que los seres humanos y los animales somos distintos, ¿ya? Por más que a veces, por ejemplo, yo pueda atribuir ciertas facultades humanas a un animal, lo estoy personificando nomás,
¿ya? ¿Cuál era la respuesta correcta? Dice, si bien el ser humano comparte funciones vegetativas con los animales, este se distingue por su facultad racional. Esta facultad nos hace valorar, proyectar y legitimar los actos morales. Eso es muy importante. Vamos con la 12, que también causó revuelo. Vamos con la 12. Ya, aquí, por ejemplo, ya nos metemos con los autores. ¿Ya? Y aquí está lo de Chantal Mouffe, que lo vimos en las primeras clases. Entonces, ¿qué faltó acá, chiquillos? Estudiar, ¿ya? Faltó también relacionar, por ejemplo, la autora con su concepción filosófica, que lo hicimos también, lo hicimos en, en la revisión previa de la prueba. Ya yo les puse aquí al autor o la autora y les puse sus conceptos filosóficos al lado. Entonces era una cosa solamente de estudiar ahí, estudiar y leer, ¿ya? Por supuesto que Chantal Mouffe entonces nos cuestionaba esto sobre la individualidad, nos mostraba también cómo son las sociedades las mismas las que se autolegitiman, ¿no? ¿Ya? Y esa era la parte que habíamos visto con esa autora. Dice, la posibilidad de las acciones políticas colectivas tiene un valor primordial, dice, en una sociedad pluralista. Y eso es lo que habíamos visto. Chantal Mouffe, entonces, sociedad pluralista. En ella son las colectividades las que eligen, mediante la facultad libre de cada individuo, los valores morales que la definen. En este contexto, son el conjunto de ciudadanos quienes se autogobiernan, defendiéndose por medio de la acción los principios de libertad individual y garantía de constitución de identidades. ¿Ya? Y eso era básicamente, esta es una síntesis del texto que leímos nosotros. ¿Ya? Eso era básicamente entonces lo de la 11. Vamos a bajar entonces. 14. 14. ¿Ya? Y aquí de nuevo, lo mismo, problemas con la filosofía de un autor. Hay que relacionar los autores, ¿ya? Con sus conceptos filosóficos. Aquí también les gana los prejuicios que traen ustedes, chiquillos. Por eso la filosofía y cada saber que ustedes tienen, tiene que cuestionarles aquello que ustedes ya saben o lo que les dice la sociedad, ¿ya? Si no, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. La sociedad no es una buena escuela, chiquillos. Ya la sociedad está llena de prejuicios, está llena, por ejemplo, de pautas consabidas, cuando un político, por ejemplo, les dice, confíen en el sentido común es el menos común de todo, ¿ya? Siempre hay acciones, siempre hay circunstancias, siempre hay intereses en la misma argumentación. Que si yo no sé cuestionar eso, ¿ya? Puta que estamos mal. Todo lo de la sociedad, todo lo malo de la sociedad que nosotros vemos, lo vamos a encarnar en nosotros mismos cuando ustedes sean adultos. ¿Ya? Por eso aprendan a cuestionarse. Si no, nada de la escuela sirve. ¿Ya? Veamos la 15. ¿Cuáles son los principios que deben orientar la acción política según Badiou? Y aquí también, otra vez, al mismo autor. ¿Cuáles eran los principios? La estima, la moral, el sentido de justicia, el principio de responsabilidad y el bien común. Ahí tenemos entonces lo que nos decía Alain Badiou, no sobre la acumulación de los grandes grupos económicos, ¿ya? No los intereses de las clases sociales dominantes, que fueron lo que la mayoría de ustedes contestó, y no sé por qué contestaron eso. ¿Ya? Bueno, y por último, ¿cuál era también, otra vez, relación de autor y concepto? ¿Ya? Lo de la mala fe en Sartre, ¿ya? Por supuesto que no era nada sobre el infierno, nada sobre Dios, por supuesto, ¿ya? Y tampoco esto del pensamiento positivo. ¿Qué es lo que es el pensamiento positivo? Eso no es filosofía, ¿ya? Esto de andar todo el día alegre por la vida, esto no es filosofía, chiquillos. Porque todos contestaron la D, la mayoría. Dice, para Sartre, la mala fe es tener ausencia de pensamiento positivo que cambia la percepción de los sucesos vitales. Todo depende según los ojos de quien la mire. Y otra vez, cuando yo les pongo cuestiones entre comillas, ¿ah? Es porque estoy siendo irónico con la alternativa, ¿ya? Esto no corresponde entonces a lo que es filosofía. Lo que corresponde sobre la mala fe es lo siguiente. Según Sartre, actuar de mala fe es desentendernos de la responsabilidad que tenemos como seres humanos, dado que no existe una esencia humana.
Esta debe construirse en cada decisión moral que elegimos, independiente de tener fe o no. No le puedo atribuir la responsabilidad de mis acciones a un Dios, al azar, a la clase social, al destino, etc. ¿Ya? Y tampoco le puedo atribuir mala fe al profesor, ni a la escuela, ni al COVID, ¿ya? Ni a la pandemia, ni a nada. Ustedes son responsables de aprender. ¿Ya? Y ahí están las decisiones que están tomando todos los días. Si ustedes quieren prepararse para el futuro, si ustedes quieren tener un mejor puesto de trabajo en el futuro, ya en un mundo, chiquillos, que se va a venir mucho más complejo del mundo cuando yo salí de cuarto medio, por ejemplo. Su mundo, el que van a vivir ustedes, va a ser mucho más complejo. Y si ustedes no se ponen las pilas ahora, yo no sé. Van a estar condenados a estar en su casa todo el día o depender de sus papás. ¿Mm? Hay que poner de huevo al asunto. Si yo no estudio, no aprendo. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Mm? Hay que ser responsable con los estudios, chiquillos. ¿Ya? En este curso fue la mayoría de las personas que tuvimos desaprobado. ¿Ah? Peligroso, peligroso. Vamos a ver ahora las notas. Vamos a ver las notas ahora. Esperemos un ratito acá que carguen entonces las páginas y vamos a ver las calificaciones. Las voy a decir en voz alta. Recuerden que, mientras aprovecho de que cargue la página, recuerden que estos resultados son previos, todavía no son liberados. ¿Por qué? Porque hay que revisar quién tiene evaluación diferenciada. Eso todavía no está aplicado, ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos a Nicolás que sacó un 3.5, ¿ya? A Pía que sacó un 6.6. ¿Ya? Bien Pía ahí, una mala. ¿Ya? Carolina, felicitaciones, un 7. ¿Ya? Guillermo, un 6.6, también una mala. ¿Ya? Martina, un 6.6. Martina. Creo que Martina yo no la conozco. ¿Ya? ¿Está por ahí Martina? Martina estará por ahí. Vamos acá. Martina, acá. Martina, dígame hola por el audio para conocer su voz por último. No sé si nos conocemos, Martina. No sé, con estas cosas de la tecnología. Ya. Espero, no sé, conocerlo un día. Ya. Perdón, profe, que mi hermano tenía música y no podía hablar. ¿Cómo que? Dígale a ese compañero que no puede tener música en clase, pues. Tiene toda la tarde para escuchar música. Ahora me tiene que escuchar a mí. ¿Ya? Gracias, Martina. Ay, ¿qué pasó? De nuevo apagué esto. A ver. Ahora sí. ¿Ya? Si la vi en persona. Uf, no sé. Gracias ahí. Ah, ya me acordé, ¿verdad? Ya me acordé, sí. Ya, pero verla 2 veces no, no registro en mi memoria. Sí, al principio de año. Sí, tienes razón, Anaí. También me acuerdo de que Anaí estaba más morena cuando la vimos. Ay, estaba más morena. Yo le dije. Bueno, sigamos acá. Martina, Guillermo un 4.8, Juliana un 6.6, Eduardo un 6.3, Kevin un 18. ¿Ya? Kevin, ahí yo no sé si usted está asistiendo a clase, no sé si estará acá, ¿ya? No sé. Ricardo un 6.3, Ricardo Flores, parece que tampoco lo conozco yo a él, ¿ya? Moisés un 7, felicidades Moisés. Josué un 3.8, Diego González un 7, felicidades Diego, felicidades, siempre participa en clase. Ya, Joaquín un 3.8, Karim un 6.3, Benjamín un 7, Denise un 6.3, bien ahí Denise, 2 malas nomás. Ya, Tamar un 6.3, Héctor un 7, muy bien. Bastián un 6.3, Yanela un 4, Francisca un 3.5, Anaís un 7, felicidades, y Valentina también felicidades, un 7. ¿Ya? Ahí estamos, chiquillos. La prueba,
como ustedes saben, está muy sencilla, muy sencilla. Aquí están los principales errores. Y para tener una metacognición de todo esto, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Aprender que, primero, en filosofía siempre hay que cuestionarse las cosas que la misma sociedad nos dice o que nosotros, ¿ya? Creemos que tenemos como por sentado, ¿ya? Esto, por ejemplo, de la individualidad, hay que cuestionarlo, ¿ya? Esto, por ejemplo, de la racionalidad, hay que cuestionarlo, ¿ya? Hay que tener en cuenta esas cosas, ¿ya? Leer bien las alternativas, anotar los conceptos que vemos en clases, ya que eso es fundamental, chiquillos, para que ustedes tengan las definiciones desde ya, porque todas estas pruebas, nosotros, por supuesto, que las estamos preparando de antes, ¿ya? Y eso es muy importante, chiquillos, que ustedes vayan entonces anotando con su cuaderno, que sean más activos en estas clases, ¿ya? Actividad, actividad. Ya, yo no sé, aquí creo que entró alguien que tiene 2 puntos como nombre, ¿no? Chao, chao. No lo voy a eliminar, pero lo voy a dejar ahí en sala de espera que cambie su nombre. Si alguno de ustedes sabe, chiquillos, porque acaba de entrar una persona que eh, pone su nombre como 2 puntos, 2 puntos seguidos, ¿ya? Que cambie su nombre, por favor. No lo voy a dejar entrar si es que tiene ese nick, ¿ya? Sigamos acá, sigamos. Ya, chiquillos, son las 12:30, nos queda media hora de clase. Lo que vamos a introducir ahora, ya vamos a pasar a una nueva unidad, ya, que anótela por supuesto en su cuaderno, ya, la nueva unidad se llama Dilemas Éticos Contemporáneos, ya. Nosotros nos vamos a introducir a este concepto de dilema ético y vamos a ver en esta unidad varias cosas que están sucediendo en el hoy, por ejemplo, los dilemas médicos, vamos a ver, por ejemplo, los dilemas de igualdad de género, vamos a ver, por ejemplo, eh, cuáles son las perspectivas nuevas sobre la ética. Vamos a estar leyendo también el libro sobre ética, chiquillos, que espero que ustedes ya lo estén leyendo, ¿ya? Y vamos a estar trabajando sobre todas estas cosas nuevas que son contemporáneas, ¿ya? Algo contemporáneo es algo que está presente en nuestra vida cotidiana hoy, ¿ya? Un ser contemporáneo es compartir el mismo tiempo histórico. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nosotros vamos a compartir el mismo tiempo histórico con los autores y autores y autoras por supuesto, vamos a cuestionarnos sobre las prácticas cotidianas, ¿ya? Porque recuerden que la ética, por supuesto que es una filosofía práctica que va a hablar sobre los problemas cotidianos. Bien, acá hay una serie que yo se los puse acá, que es del Doctor House. Son nueve episodios, ¿ya? Son muy cortitos, son de un capítulo entero que se llama La Familia, ¿ya? Yo creo que lo observemos ahora, que vayamos observándolo. Vamos a ver entonces estos 3 capítulos que duran como 2 minutos cada uno, ¿ya? Para responder las siguientes preguntas acá. Dice, pongan mucha atención. Dice, ¿cuál fue el diagnóstico de la enfermedad que padecen los hermanos? Esa es la primera pregunta. Por supuesto, una pregunta que no tiene mucha habilidad, ¿no? Es una pregunta solamente de captar la información explícita. Eso es la información explícita que te presenta el video. Voy a borrar acá. Ya, por mientras voy a leer la segunda. Dice, ¿por qué fue tan difícil para los médicos encontrar las causas de la enfermedad? Dice la número 3. ¿Qué problemas éticos se presentan en este capítulo de la serie? ¿Ya? ¿Por qué pertenecen al campo de la ética? ¿Ya? Esos son los problemas que tenemos que entonces que visualizar mediante el video que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Recuerden que vamos a dar pie derecho entonces, vamos a dar pie inicial a nuestra unidad, ¿ya? El primer concepto entonces que tenemos que aprender es dilema ético y lo vamos a observar en este capítulo entonces, ¿ya? Vamos a ver un fragmento nomás porque el capítulo por supuesto que es más largo. Ustedes lo terminan de ver, pero a mí me interesa ver estas partes, ¿ya? Vamos a pausar acá. ¿Ya? Recordemos que estábamos viendo entonces un video de Doctor House,
Ustedes pueden terminar de verlo también el capítulo y ver también cuáles son las otras decisiones que tomaron los médicos, ¿no? Con respecto a esta enfermedad que es la leucemia y sobre también la donación de órganos. No sé si les parece también ético que un chico done su médula para salvar a otro, para salvar a su hermano, es bastante complicado. Y sobre todo, por ejemplo, hacer partícipe tanto a la familia como a los médicos y tomar decisiones así. Bien, esas son decisiones que conllevan ciertos dilemas, tanto médicos, tanto, por ejemplo, éticos, tanto, por ejemplo, familiares e incluso religiosos también, ¿ya? Eh, una enfermedad, por supuesto, que tiene varias causas, ¿no? Y acá en el programa de House, eso también lo llevan como al extremo para provocar tensión, ¿no? Hay también algo escabroso como programa de televisión, ¿ya? Pero están esos problemas éticos reales también puestos en la palestra en la ficción, ¿bien? Veamos qué es lo que es un dilema ético. Y acá hay que empezar a ya aprender cuáles son los conceptos nuevos que se nos vienen. ¿Bien? Dice dilema ético, y acá les puse la definición de dilema. Dice dilema, es situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el primer concepto. Un dilema es tomar una decisión entre dos oportunidades o dos finalidades también. Dice en filosofía, argumento tomado por dos posiciones contrarias disyuntivamente, ¿ya? O sea que están una paralelo sobre la otra, o sea, paralelo a la otra, de tal manera que negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrada una determinada conclusión. ¿Ya? Como ustedes vieron, el tema de enfermar o no al chico, por ejemplo, para saber cuál era la infección que tenía, llevó a ciertas consecuencias. O sea, enfermarlo llevó a que se presentaron entonces otras patologías, ¿ya? Pero los médicos habían ya tomado la decisión, ¿ya? Y eso plantea ciertos dilemas. O intervenir, por ejemplo, en el cuerpo de las personas o no. ¿Ya? Ese ya es un gran dilema y hay muchas personas que están en contra incluso de los términos médicos. ¿Ah? También hay que escuchar esos argumentos, aunque a veces podemos estar no muy de acuerdo. Dice acá, todos nos hemos encontrado en circunstancias en las que elegir qué acción tomar, pero por X o Y, dice acá. Razones, la elección se complica al no poder ver claro qué es lo correcto. Estos son los considerados dilemas éticos, diferenciados en un dilema moral al ser propio y no colectivo. En definitiva, en una situación en la que el individuo implicado en ella es llevado a cuestionar sus principios morales y éticos, tanto como sus prioridades. Todo esto lleva a la conclusión de que las cosas no son en blanco y negro, y esta es la razón por la cual un problema puede variar gravemente según la persona que lo resuelve. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos a la persona del Doctor House y también a Foreman, ¿no? El médico que es moreno, ¿ya? Que los dos toman decisiones distintas. ¿Por qué? Porque los dos tienen ciertos principios éticos muy distintos, ¿ya? Pero que están juntos, están reunidos, resolviendo ciertos dilemas morales, ¿ya? Para ver cómo van a tratar entonces a estos dos pacientes. ¿Qué es un dilema ético acá en concreto? Dice un dilema ético es aquel problema en el que ninguna de las opciones es ni enteramente buena ni enteramente mala. Es decir, tomes la decisión que tomes, el resultado va a tener repercusiones, tanto positivas como negativas. Las diferentes reacciones, dices, a los dilemas éticos propuestos, llegan a tener toda una rama de estudios y muchas veces son propuestos con una función didáctica, de que permiten ver nuestra línea de pensamiento y los factores que tenemos en cuenta para tomar una decisión. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, ¿qué lugar hubieran tomado ustedes como los médicos, ¿no? ¿Ya? A someterse a un diagnóstico que puede ser errado, pero que puede, por ejemplo, salvar vidas, o respetar las causas mismas de la naturaleza y finalmente eh, ayudar a una buena muerte al joven, ¿no? Ahí también hay dos caminos que se pueden tomar, ¿ya? Y que depende también de la decisión ética de cada uno de los médicos, en el caso del ejemplo que vimos anteriormente. Dice,
¿Qué hay que tener en cuenta con los conflictos éticos? Dice, los dilemas éticos están presentes en nuestro día a día. Son imperceptibles que sean, por imperceptibles que sean, desde el comportamiento de nuestros conocidos, a nuestra vida profesional, a nuestra reacción en momentos de adversidad, hasta los clásicos dilemas amorosos. Lo que hacen los dilemas éticos es poner a prueba nuestras convicciones y creencias. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Poner a prueba, como siempre, nuestras convicciones y creencias es una condición para hacer filosofía, llevando a la gente a un estado paradójico, dice, a menudo de estrés. En nuestro código moral es llevado a lo más crucial. Nos hacen reflexionar sobre nuestros motivos para hacer las cosas y nuestra forma de ver el mundo. Así no nos son ajenos a nosotros, sino parte de nuestra vida normal. ¿Ya? Hacerse las preguntas, entonces, tratar de llevar al conflicto nuestras decisiones, es parte de hacer un dilema ético. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el nuevo concepto que tenemos que ir aprendiendo. Un dilema, vamos a sintetizar. ¿Ya? Un dilema son como dos caminos yuxtapuestos, ¿no? Que no se tocan. ¿Ya? Para tomar una decisión que puede ser buena o mala. ¿Ya? La conclusión de una decisión buena o mala se toma después al final. ¿Ah? Es como, por ejemplo, si bien ustedes no han visto cómo termina el capítulo, pero vean cómo termina, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta si las decisiones de los médicos fueron buenas o malas en relación a la vida de los chicos, por ejemplo, ¿ya? Son decisiones que se van tomando, ¿ya? Y que son dilemas éticos, ¿por qué? Porque están dentro de la persona, ¿ya? Son las personas las que tomamos esos dilemas éticos, no es moral en este sentido, sino que están dentro, están en el centro de la decisión, tal como les había contado que es la ética. Cuestionar entonces estos principios nos lleva a ver si nuestras acciones tienen repercusiones que son positivas o negativas. Y eso es uno de los principios que vamos a ver entonces en las clases de filosofía. ¿Ya? Nos quedamos entonces con ese concepto, dilema ético que está acá, ¿ya? A anotarlo, a revisar de nuevo la clase para que entonces podamos aprender inmediatamente este concepto que por supuesto va a ir en una posible evaluación. Ya, chiquillos, entonces quedamos hasta acá. Con respecto al capítulo para que lo vean, ¿ya? Aquí está el título, dice Doctor House, temporada 3, capítulo 21, ¿ya? Empiecen del 1, por supuesto, ¿ya? 1 de 9. Y ahí van a poder ver entonces todo este capítulo de esta serie que es bien interesante. Ya, con eso entonces quedamos, me despido. Nos vemos entonces, chiquillos, la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.